Bien, continuando con los contaminantes químicos, veremos hoy la forma de ingreso al organismo del ser humano. Las formas de ingreso al organismo de los contaminantes químicos pueden ser de distintas formas. Una de ellas es por inhalación, es decir, a través de las vías respiratorias, ¿eh? La más importante de todas, por contacto con la piel y las mucosas, por ingestión, es decir, a través de las vías digestivas, y en forma parenteral por heridas abiertas en la piel o por traspaso de barrera de la piel, que puede ser en este caso a través de un material cortopunzante. Cabe aclarar que los contaminantes químicos se pueden presentar en las formas que ya conocemos, en las formas físicas que conocemos, es decir, en forma de líquido, en forma de sólido o en forma de aerosol, vapor o gas. Bien, les había comentado recién que la vía respiratoria es la vía de mayor importancia donde entra un contaminante químico y se realiza a través de la respiración teniendo como órgano principal al pulmón. Cuando un tóxico entra al organismo, depositándose en los pulmones, podemos tener desde una simple inflamación o irritación hasta una enfermedad como ser una fibrosis o un tumor maligno, que pueden llevar incluso a la muerte del trabajador. Aquí tenemos una imagen de las zonas del aparato respiratorio. Se pueden ver tres zonas bien diferenciadas: la zona esta torácica, la parte de nariz y garganta, la zona traqueobronquial y la zona alveolar, que es la zona pulmonar propiamente dicha. Los efectos que producen estos químicos en el pulmón van a depender básicamente de si las partículas son solubles o son insolubles en agua. Recordemos que el cuerpo humano está conformado mayormente, y sobre todo el torrente sanguíneo, de una solución acuosa. Si la partícula es insoluble en agua, se acumula en las vías respiratorias y puede producir una enfermedad llamada neumoconiosis, que lo que lleva a la neumoconiosis es a una limitación severa de la capacidad pulmonar. Ahora, si estas partículas que ingresan al pulmón son solubles, su función es provocar un envenenamiento sistémico, es decir, dependiendo de la partícula que ingresa, ¿sí? El torrente sanguíneo la va a disolver y la va a transportar a todo el sistema sanguíneo y se va a alojar seguramente en lo que se llama un órgano diana, es decir, un órgano de alojamiento. Cada sustancia química se aloja en un determinado órgano en particular o tiene preferencia por él. Puede ser el hígado, puede ser el pulmón, puede ser el riñón, etc. Bien, ¿qué efectos causan? Es fundamental en el caso de las partículas insolubles, que son las más peligrosas, es determinar dónde se produce el efecto y la fracción de interés. Llamamos fracción de interés a la zona esta del sistema respiratorio donde se va a alojar, en la que yo les mencioné que tenía tres partes. Esta fracción de interés dependerá de las características de la partícula, es decir, del tamaño prácticamente de la partícula. Hay dos factores que regulan la absorción de las sustancias. Como les dije, el tamaño de la partícula, mientras más pequeña sea, tendrán una mayor posibilidad de llegar al área de absorción e ingresar al organismo. Por ejemplo, entre los 100 y 20 micrones, las partículas que penetran son retenidas en la porción extratorácica, es decir, nasofaringea, en la parte de garganta y nariz. Si el diámetro es cercano a los 5 micrones, se depositan en los bronquios. Y ya por debajo de estos 5 micrones, la retención se produce exclusivamente por sedimentación, es decir, cae por gravedad y ocurre predominantemente en el alveolo. Recuerden, más o menos, para tener una noción, que un micrón
es una dimensión muy pequeña, una dimensión de longitud. Para que más o menos tengan una noción certera, ¿sí? En 1 milímetro, o sea, una división de 2 rayitas pequeñas de una regla, 1 milímetro, entran aproximadamente 1000 micrones. Es decir, si la partícula es tan pequeña, como por ejemplo 0,5 micrones o de 1 micrón, como las fibras, por ejemplo, en 1 milímetro pueden entrar alrededor de 2000 partículas. Así que imagínense qué tan pequeñas son. Bueno, dijimos que 2 factores regulan la absorción de esta sustancia, es decir, la concentración ambiental. A mayor concentración hay un mayor ingreso de contaminantes por vía aérea y mayor tiempo de exposición, mayor absorción. Es decir, si yo tengo sometido a un trabajador en un recinto, en un cuarto, por ejemplo, de 4 por 4 metros por 3 metros de alto, y donde tiene una batea de un contaminante químico, que es volátil, ¿sí? El contaminante químico en pocos segundos invadirá todo el local. Y la concentración de ese contaminante va a estar por la cantidad de ese contaminante, es decir, por el vapor, dividido el lugar, es decir, el tamaño o la dimensión de ese local. Nosotros el año pasado en química vimos concentración, hablamos de soluto, hablamos de solvente, hablamos de solución. Vamos a tener que volver a ese tema, seguramente va a ser en la clase que viene, vamos a tener que refrescar. Yo les recomiendo que agarren la carpeta de química del año pasado y traten de ver de qué se trata el tema de concentración, concentración química, ¿sí? Acá lo vamos a ver más específico. ¿Cómo puedo lograr que la concentración, por ejemplo, de un determinado contaminante disminuya en ese lugar de trabajo? Bueno, o disminuyendo la cantidad de contaminante, que a veces no es posible, o aumentando el volumen del recinto. Aumentando el volumen del recinto yo puedo disminuir la concentración química de un compuesto. Nosotros vamos a agregar una forma de concentración nueva que no se vio el año pasado porque no estaba en el programa de química de primero. Nosotros vimos concentración masa en volumen y volumen en volumen. Son las denominadas concentraciones, expresiones físicas de concentración. Y vamos a agregar una más que se llama partes por millón o ppm, en la cual vamos a trabajar. Así que si alguien se quiere adelantar, puede ir viendo de qué se trata. El otro factor, bueno, obviamente va a ser la carga de trabajo físico, también es un factor que incide de forma importante en la cantidad de contaminante absorbido, ya que no es lo mismo que si el trabajador está haciendo una actividad sedentaria, donde puede respirar normalmente, o si está haciendo una actividad donde es bastante intensiva y el ritmo de respiración es distinto. Por lo tanto, al respirar con mayor frecuencia va a ingresar mayor contaminante a la vía pulmonar, ¿no? Por supuesto, a la vía respiratoria. Bien, volviendo al tema de la fracción de interés, aquí se puede ver, en el gráfico verán que hay 3 colores. Está la zona de las vías respiratorias, una zona amarilla, llamada la zona inhalable, y aquí se depositan las partículas más grandes. Está la zona torácica, marcada en celeste o turquesa, y la zona respirable, que es la parte de los pulmones. Dentro de los sólidos respirables, ¿sí? Los vamos a diferenciar por el tipo de sólido y por el efecto principal. Y esta fracción de interés de la que hablamos hoy, es decir, dónde se va a depositar. Por ejemplo, el polvo de carbón, el efecto principal es la causa de neumoconiosis del minero del carbón, conocida con este nombre.
Hay algunas fibras y otros minerales que producen este efecto también. El órgano diana donde se va a alojar es el pulmón, que es en la región del intercambio de gases, es decir, en los alvéolos, y la fracción de interés, ¿sí?, es la fracción respirable, es decir, la zona rosada que les mostraba del gráfico anterior. Otro tipo de sólido es el amianto, son las fibras de amianto. El efecto principal que produce es la asbestosis, causando cáncer de pulmón. También el órgano diana es el órgano donde se aloja, es el pulmón. Y la fracción de interés también es la fracción torácica y la fracción respirable. En este caso tenemos dos fracciones, a diferencia del polvo de carbono. El manganeso es un mineral que se utiliza mucho en las lesiones. El efecto principal que causa es la intoxicación sistémica, es decir, del sistema nervioso central y del sistema circulatorio. El órgano diana donde se aloja es a través del sistema respiratorio del torrente sanguíneo, pasa a decir, son partículas muy pequeñas que se absorben y pasa del torrente respiratorio al sanguíneo porque es soluble. La fracción de interés es la fracción inhalable, es decir, la zona de nariz y garganta. Ahí es donde se va a alojar. El polvo de madera, ¿sí?, puede producir cáncer nasal. El órgano diana es las vías respiratorias nasales. También se aloja en la fracción inhalable, es decir, por el tamaño de partícula, no va a pasar a los pulmones. Y otro tipo de polvo peligroso es el polvo de algodón, que causa una enfermedad obstructiva del pulmón. Esto también lo provocan otras fibras naturales como el lino. El órgano diana donde se aloja en los pulmones y la fracción de interés es la fracción torácica. Otras vías de ingreso de una sustancia química es la vía dérmica. También es una vía importante, ¿no? Es decir, cuando un producto químico pasa a través de la piel. Como sabemos, la piel es una barrera que primero rechaza el tóxico, pero a veces se produce una dermatitis, es decir, una lesión en la piel, y el tóxico penetra en la piel y pasa a la sangre. Es lo que ocurre cuando se trabaja con amirinas o con insecticida organofosforados. Muchas sustancias corrosivas, ¿sí?, como los álcalis y los ácidos, también producen dermatitis y lesiones en la piel, que lo que provocan es que el químico, el tóxico, ingrese con mayor facilidad al torrente sanguíneo. La vía digestiva es otra vía de interés por la que puede ingresar una sustancia química, y si bien es la de menor importancia, ya que es difícil ingerir un gas o un vapor, por supuesto acá siempre se trata por lo general de sólidos, suele suceder que esta vía cobra importancia cuando existen malas prácticas de trabajo. Es decir, los trabajadores en sus momentos de descanso, de refrigerio, no suelen lavarse las manos o suelen fumar porque no conocen los riesgos de las sustancias que manipulan, y bueno, de esta manera pueden provocarse intoxicaciones a través de la vía digestiva. Salvo, bueno, obviamente, ¿no?, que esté hecho a propósito y alguien se quiera suicidar consumiendo o tomando un veneno a través de la boca. La vía parenteral sucede cuando el contaminante entra al organismo por inoculación a través de un elemento cortopunzante, como puede ser una jeringa, o a través de heridas en la piel. En muchos casos, en algunos trabajos, por ejemplo, está totalmente prohibido que los trabajadores desarrollen su actividad laboral si tienen, por ejemplo, heridas o cortes en la piel. Eso también es importante saber, eso lo va a determinar en función de la sustancia con la cual trabaja. Hay que tener en cuenta ese factor. Y otra de las vías
por donde puede ingresar una sustancia química al organismo es a través de la vía ocular, cuando se produce una salpicadura de alguna sustancia. El tema es que en los ojos tenemos una serie de vasos sanguíneos, bastantes vasos, que cuando ingresa una sustancia química puede rápidamente ingresar a través del torrente sanguíneo debido al flujo de sangre que tenemos en los vasos oculares. Bien, ahora vamos a ver qué efectos causan estos agentes químicos. Se los divide en varios tipos. Están los llamados agentes corrosivos, que lo que producen es destrucción de los tejidos sobre lo que actúa el tóxico, y ahí tenemos, por ejemplo, los álcalis, ¿sí? Dentro de ellos los jabones, la soda cáustica, las lavandinas, otras sustancias corrosivas pueden llegar a ser los ácidos minerales fuertes, como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, son sustancias muy, pero muy utilizadas en cualquier industria. Prácticamente en cualquier industria tenemos de ese tipo de sustancias. Las sustancias irritantes irritan la piel y las mucosas en contacto con el tóxico. Las neumoconióticas, que producen alteración pulmonar por partículas sólidas, son las de las que hablamos anteriormente, como pueden ser las fibras, la sílice, que es la arena. Las sustancias asfixiantes, que actúan a través del desplazamiento del oxígeno del aire o la alteración de los mecanismos biológicos. Y aquí tenemos que diferenciar dos tipos de asfixiantes, los llamados asfixiantes simples, que lo que hacen es desplazar el oxígeno, como en el caso de los gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono, el butano es el gas de garrafa, butano propano, o cuando se trabaja bajo condiciones de poca cantidad de oxígeno, es decir, en recintos confinados. Es decir, me asfixio porque no tengo la suficiente cantidad de oxígeno para respirar. Y el otro tipo de asfixiantes, aquellos llamados asfixiantes químicos, que lo que hacen es bloquean la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno, y entre ellos tenemos el monóxido de carbono, que mata a mucha gente por año, cuando las estufas, los artefactos a gas funcionan mal, y el cianuro de hidrógeno, el asfixiante químico por excelencia. Continuando con los efectos de los agentes químicos, tenemos los anestésicos y narcóticos, que lo que producen es depresión del sistema nervioso central, y entre ellos tenemos el tolueno, el eteretílico, la acetona es la famosa sustancia del quitasmalte. Generalmente el efecto de esta sustancia desaparece cuando desaparece el contaminante. Los sensibilizantes, que producen efectos alérgicos contaminantes en presencia del tóxico, aunque sean en pequeñísimas cantidades, como por ejemplo también partículas muy pequeñas de madera, formaldehído, fibras vegetales. Los cancerígenos, que producen cáncer y mutaciones, por ejemplo, entre ellos tenemos las soluciones de cromo hexavalente o cromo 6, muy utilizado en curtiembres y en galvanoplastías. El benceno, es un agente también que produce cáncer y es muy utilizado. Los teratogénicos, que producen malformaciones en la descendencia, y los sistémicos, que producen alteración de los órganos o los sistemas específicos. Vamos a ver ahora qué efectos producen sobre la salud estas sustancias químicas. Y pueden ser de dos tipos: los efectos llamados agudos, que se presentan después de muy poco tiempo de exposición, por ejemplo, algunas horas, de manera clara y fácilmente reconocible. Estos efectos agudos pueden ser asfixia, vómitos, pérdida de visión, y suele ocurrir
cuando el trabajador está expuesto a un accidente. Es decir, cuando ocurre un accidente con alguna sustancia química, estos efectos agudos se manifiestan casi inmediatamente. Y por último, los efectos crónicos, que son más difíciles de determinar, y aquí es donde el responsable de seguridad e higiene debe estar alerta y debe conocer y saber orientar al empleador y a los trabajadores, y se presentan después de un largo tiempo, es decir, de meses inclusive. Son las llamadas enfermedades profesionales. Es decir, por ahí después de mucho tiempo, 10, 20 o 30 años, de que un trabajador esté expuesto a altas dosis de un contaminante, puede producirse lo que se llama una enfermedad profesional. También esos efectos sobre la salud se pueden clasificar como reversible, es decir, si un tiempo en lo que yo no estoy más expuesto al contaminante, el organismo se recupera por completo, alcanza su estado normal. Por ejemplo, como hablamos, en los efectos anestésicos y narcóticos que pueden producir el tolueno o la acetona, o se llaman irreversibles cuando después de un cierto tiempo, inclusive en ausencia del contaminante, ya no se logra volver al estado normal. ¿Sí? Por ejemplo, la administración o el envenenamiento por metanol, que es un alcohol que produce en los mejores de los casos, la ceguera o puede producir la muerte. Es decir, cuando se produce la ceguera por intoxicación con metanol, que ha sucedido inclusive hace unos años en Argentina, donde se adulteró vino, cambiando el alcohol etílico por alcohol metílico porque hubo un error, inclusive creo que en algunas pastillas de propóleo, la verdad que ahora no lo recuerdo bien, pero ha sucedido algo así, y mucha gente ha perdido la visión y bueno, de manera irreversible, eso no se recupera más. Bueno, espero que se haya comprendido. Esta vez no les voy a dejar actividad para que resuelvan. Sí, la clase que viene vamos a retomar algunos conceptos de química, como les decía, de concentraciones químicas, y vamos a incorporar algunos nuevos. Por lo tanto, después de esa presentación van a tener una actividad seguramente de ejercitación con fecha de presentación, es decir, en la cual van a tener que entregar. Así que bueno, los dejo, esto es todo por hoy, les mando un saludo enorme.